Primero voy a hacer un poquito de resumen para aquellos que solo están mirando o escuchando este capítulo. Nos encontramos en una situación en la que dos madres que perdieron sus hijos pequeños de 8 años están en estado de desdoblamiento nocturno, un estado en que nos encontramos por la noche, donde nuestro espíritu sale de nuestro cuerpito y puede ir a hacer visitas a nuestros seres queridos fallecidos. Y estas mamás van a ir a ver a sus hijitos de 8 años que han fallecido. Y están en este pasaje. Por eso hay partes en donde uno de los personajes, André Luis, que es quien escribe el libro y nos enseña cómo es la vida espiritual a través de estos libros, él dice ahí cómo las ve iluminadas, cómo las ve diferentes, porque ellas están sin la densidad del cuerpo, sin el peso del cuerpo. Por eso también Antonina y la otra mamá dicen esto, ¿no? De por qué no nos quedamos en este estado maravilloso en vez de volver a la tierra y podemos estar con nuestro hijito y podemos sentirnos en esta sensación tan maravillosa que es no tener el cuerpo. Y Clarencio, que es el instructor principal, le explica todo esto, que es tan hermoso, ¿no? De cuidado con lo que pedimos. No podemos pedir morir, porque en la tierra estamos por algo, y cuando dejes de estar en la tierra para ir a ese cielo y ver a esos niños, a tu hijo fallecido, vas a querer, y si te quedas ahí, vas a querer volver a la tierra para estar con tus hijos que están en la tierra. Entonces, cuidado, mucho cuidado en lo que pensamos, porque todo es perfecto. Y si estamos en esta tierra con vida terrestre, es porque tenemos que estar. Y cuando sea nuestro momento de estar allá, ya vamos a dejar este cuerpito y vamos a estar. Tenemos que aceptar nuestra vida, tenemos que entender que este cuerpito nos permite aprender un montón de cosas, y a veces se hace muy difícil. El dolor de una madre que pierde un hijo, no importa la edad, es un hijo. Es uno de los dolores más terribles que se pueden vivir. Pero todo es perfecto. Y este libro nos enseña que hasta ese dolor tan terrible tiene su razón de ser. Y este es un mensaje muy importante para aquellos padres que han perdido a sus hijos, no importa la edad. Pero y todos aquellos que han perdido un ser querido y todavía están en este duelo, en este luto, en este momento, en ese momento. Digo porque justo en este momento estoy con varias personas que he trabajado junto a ellas del tema y estoy ayudándolas y acompañándolas en el momento del luto. Y estos mensajes son maravillosos para esas personas que están viviendo en este momento ese proceso que sentimos como una pérdida, y acá podemos entender que no es así, que no los perdemos, que hasta podemos comunicarnos con ellos. Es irnos a dormir pidiendo a nuestro ángel de la guarda, a nuestro guía, a Jesús, a María, a mi doble cuántico, no importa, en lo que ustedes crean y como lo llamen, que los lleve a ver a su ser querido si es posible, ¿sí? En este caso, estas mamás ya están listas, tanto el niño como las madres, para visitarse. No siempre es momento de poder visitarnos, y la espiritualidad amiga siempre va a estar ahí dispuesta a llevarnos en el momento preciso, que va a ser algo bueno para las dos partes, ¿sí? Así que sigamos con la historia. ¿Cómo nos cuesta entender que todo lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias? Esta ley de acción-reacción, esta ley de que somos la consecuencia de nuestras acciones de otros tiempos. Que si nosotros recordásemos
todo lo que hemos hecho en otras vidas, los enemigos que hemos tenido y que nosotros hemos sido enemigos de otros, las cosas que nos hemos hecho los unos a los otros, no soportaríamos ni siquiera aceptarnos a nosotros. Es una de las cosas que a mí me pasa mucho cuando empiezo a recordar cosas de otras vidas. Son pequeños fragmentos, pero con una intensidad muy fuerte, donde muchas veces no fui una buena persona. Y por muchos años de mi vida no hubiese podido soportar pensar que fui alguien malo y malvado en otros tiempos. Y una vez, haciéndome una carta astral, la persona que me la hizo me dijo que en la época de la Inquisición yo había abusado del poder y que había hecho cosas muy cruentas, mandado a hacer las cosas, porque no era yo que las hacía, yo tenía el poder de mandar a otros, ¿no? Y de tomar la determinación de lo que había que hacer con ciertas personas. Y yo dije, imposible, yo no puedo ser esa persona, y eso lo dejé ahí. Muchos años después, cuando pude entender esto, en mi propia evolución, al ir evolucionando, madurando espiritualmente y aceptando mis errores de hoy y aprender a aceptar mis errores del pasado, pude entender que sí, que por eso no recordamos las cosas del pasado, que sí, que yo pude haber sido tan malvada y perversa como una persona de la Inquisición con poder y mandar a hacer cosas feas. Y que hoy puedo hacer mi trabajo con la mediunidad de ayudar a muchos que todavía están metidos en esa maldad, porque yo fui tan mal. Y hoy puedo ayudarlos a salir de donde están, porque puedo decirles, yo estuve ahí y yo pude salir y puedo perdonarte y puedo aceptarte con tu maldad, porque si no, yo no podría aceptarme a mí misma. Y qué importante esto de aceptar nuestro pasado, aceptarnos quién somos, aceptar a los otros. Y qué importante esta otra parte donde ella dice, quisiera morir, ¿por qué no morimos si ya nos quedamos acá? Muchos suicidas tienen ese pensamiento, me muero y ya está, terminó. No, no terminó. Cuidado, cuidado, acá está diciendo, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que pedimos. No está en nosotros decidir cuándo morir. Todo esto ya está organizado y tenemos que sentirnos dichosos y ser honrados de la vida que tenemos en este mundo, que por algo estamos acá y necesitamos aprender. Entonces, por querer estar allá con los que partieron, dejaríamos de estar acá con los que están todavía aquí. Y no es la forma. Y necesitamos aprender aprender a aceptar que los que partieron tenían que partir y que no por eso nos abandonaron y nos dejaron, sino que todavía tenemos forma de tener contacto con ellos y que podemos irnos a dormir, soñar con ellos y estar con ellos en ese momento del sueño y volver y despertar con un hermoso día de haber ido a visitar a nuestros seres queridos. Y eso es lo que nos están contando acá, que eso existe, que eso pasa, porque esto, recuerden, no es una historia escrita, imaginada. Esto es verdad, esto sucedió y tenemos la dicha y la suerte de poder leerlo y entenderlo y que nos ayude en nuestra vida, en nuestro diario vivir y en nuestras experiencias terrenas, para que entendamos que no solo estamos acá, pero estamos allá, estamos de la tierra y el cielo. Te espero en el próximo capítulo. Capítulo 8. Deliciosa excursión.
El viejecito desencarnado demostraba absoluta indiferencia ante la descripción de nuestro orientador, pero como si la presencia de la noble señora le despertase nuevo interés, la miró con los ojos súbitamente iluminados y gritó: «Antonina, Antonina, socórreme, tengo miedo, mucho miedo». La interpelada, que fuera del campo denso se mostraba mucho más delicada y más bella, le miró triste y preguntó con amargado semblante: «Abuelo, ¿qué haces?». El anciano se curvó e imploró: «Ayúdame. Todos en la familia me olvidaron, a excepción de ti. No me abandones. Él, mi feroz enemigo, me tortura por dentro. Se asemeja a un demonio viviendo en mi conciencia». Intentaba ahora abrazarla, afligido, pero Clarencio intervino indicando: «Escuche, amigo, nuestros hermanos prometieron ampararle y ciertamente cumplirán la palabra. Nuestra abnegada Antonina, por el momento, necesita ausentarse en nuestra compañía por algunas horas». Y abrazándole paternalmente recomendó: «Tú puedes igualmente auxiliarla. Guárdale la casa mientras los niños descansan. Mañana recibirás a tu vez el socorro que necesitas». El viejo sonrió conformado y se tranquilizó. Dejándole a solas en la estrecha sala, salimos hacia la noche, enlazando las manos y conservando a nuestra hermana en el círculo cerrado de nuestras fuerzas, emprendimos la hermosa romería. ¿Quién en la tierra podría imaginar las deliciosas sensaciones del alma libre? Viajando con la rapidez del pensamiento, avanzamos al frente de las sombras nocturnas, dejando atrás el deslumbramiento de la aurora, en colorido y cantarino amanecer, alcanzando hermoso paisaje, bañados por suave luz en que un parque acogedor se extendía. Miré el semblante de nuestras compañeras que se encontraban extasiadas y felices. Doña Antonina, amparándose en Clarencio como si fuera una hija apoyada en los brazos paternos, preguntó maravillada: ¿por qué no transformar esta excursión en transferencia definitiva? Pesa el cuerpo como insoportable cruz de carne cuando conseguimos sentir la tierra a lo lejos. Es verdad, concordó la otra hermana que se apoyaba en nosotros. ¿Por qué no nos es dado permanecer olvidando los pesares y los sinsabores del mundo? Comprendemos, añadió el ministro generoso, comprendemos cuánta inquietud aflige el espíritu reencarnado, mayormente cuando está despierto para la belleza de la vida superior. Entre tanto, es indispensable sepamos bendecir la oportunidad de servir sin desmerecerla jamás. Nos encontramos aún distantes de la redención total y todos nosotros, con alternativas más o menos largas, debemos abrazar la lucha en la carne para solventar con dignidad nuestros viejos compromisos. Somos viajeros en los milenios incesantes. Ayer fuimos auxiliados, hoy nos toca auxiliar. A medida que avanzábamos, oleadas de perfume se acentuaban en torno a nosotros, reconfortándonos las energías e induciéndonos a respirar a largos sorbos. Flores de contexturas deliciosas colgaban de los árboles vigorosos, embalsamando la ligera brisa que susurraba encantadoras melodías. Como si tuviera ahora todo el busto engalardonado de luz, Clarencio sonreía bondadoso. Se le enmudecía la palabra. Nos sentíamos todos magnetizados y enternecidos ante la belleza del cuadro que nos prendía la admiración. Antonina, como si estuviese irradiando incontenible curiosidad, mezclada de alegría, volvió a exclamar: «¡Ay, y si muriéramos hoy, si la carne no nos pesase más!». Pero el ministro,
imprimiendo más grave tono a su voz, y sin perder la dulzura que le era peculiar, consideró rápidamente: si hoy abandonasen el vehículo de la materia densa, ¿quién dice que serían felices? ¿Quién de nosotros obtendría la suprema aventura sin la perfecta sublimación personal? Y contemplando a Antonina con bondad combinada de compasión, observó: ahora visitaréis a vuestros hijitos benditos que la muerte os arrebató temporalmente a la convivencia terrestre. Vosotros os sentís como en un palacio dorado, en pleno paraíso de amor. Pero, ¿y los hijos que se quedan? ¿Habrá cielo sin la presencia de aquellos a quienes amamos? ¿Tendremos paz sin alegría para los que viven en nuestros corazones? Imaginemos que la cadena de la cárcel física se partiesen ahora. El atormentado hogar humano aumentaría de volumen con los recuerdos que os tomaría el asalto. El recuerdo de los hijos prisioneros en el planeta os encadenaría al mundo carnal, al modo de fuerte raíz reteniendo el árbol en la tierra oscura. Los ruegos y los gemidos, las luchas y las pruebas de los retoños menos felices de la existencia os hablarían al espíritu más imperiosamente ante los cánticos de bienaventuranzas de los hijos afortunados, y naturalmente bajaríais del cielo a la tierra, prefiriendo la posición de angustiadas siervas invisibles, cambiando la resplandeciente gloria de la libertad por los dolorosos procedimientos de la prisión, dado que la aventura mayor de quien ama reside en dar de sí mismo en favor de las criaturas amadas. Las dos mujeres escucharon las sensatas ponderaciones sin decir una palabra. Terminada la ligera pausa, el instructor continuó: somos deudores unos de los otros. 1000 lazos nos unen los corazones. Por el momento no hay paraíso perfecto para quien vuelve de la tierra, así como no existe purgatorio integral para quien regresa al remolino humano. El amor es la fuerza divina, alimentándonos en todos los sectores de la vida, y nuestro mejor patrimonio es el trabajo con el que nos compite ayudarnos mutuamente. En el paisaje bañado de luz experimenté alta veneración por la naturaleza, que en todas las esferas es siempre un libro revelador de la eterna sabiduría. Nuestras hermanas, tocadas por inexplicable júbilo, se me figuraron hermosas madonas de ensueños repentinamente vivificadas ante nosotros. Es por el trabajo, prosiguió el orientador, que nos despojamos poco a poco de nuestras imperfecciones. La tierra en su vieja expresión física no es más que energía condensada en época inmemorial, agitada y transformada por el trabajo incesante, y nosotros, las criaturas de Dios, en los más diversos escalones de la etapa evolutiva, primoreamos facultades y crecemos en conocimientos y sublimación a través del servicio. La lombriz, arrastrándose, trabaja en beneficio del terreno y de sí misma. El vegetal, respirando y dando frutos, ayuda a la atmósfera y se auxilia. El animal, en lucha perenne, es útil al sitio en que se desenvuelve, adquiriendo experiencias que le son valiosas, y nuestra alma, en constante peregrinación a través de formas diversas, conquista los valores indispensables para el sublime ascenso. Somos hijos de la eternidad, en movimiento hacia la gloria de la verdadera vida, y solo por el trabajo ajustado a la ley divina alcanzamos el objetivo real de nuestra marcha. Antonina, que parecía más despierta que su compañera para la contemplación del excelso cuadro que nos circundaba, preguntó con encanto: ¿por qué no guardamos el vivo recuerdo de nuestras existencias anteriores?
Vamos a parar un poquito acá antes de seguir con las siguientes preguntas de Antonina. Primero voy a hacer un poquito de resumen para aquellos que solo están mirando o escuchando este capítulo. Nos encontramos en una situación en la que dos madres que perdieron sus hijos pequeños de 8 años están en estado de desdoblamiento nocturno, un estado en que nos encontramos por la noche, donde nuestro espíritu sale de nuestro cuerpito y puede ir a hacer visitas a nuestros seres queridos fallecidos. Y estas mamás van a ir a ver a sus hijitos de 8 años que han fallecido. Y están en este pasaje. Por eso hay partes en donde uno de los personajes, André Luis, que es quien escribe el libro y nos enseña cómo es la vida espiritual a través de estos libros, él dice ahí cómo las ve iluminadas, cómo las ve diferentes, porque ellas están sin la densidad del cuerpo, sin el peso del cuerpo. Por eso también Antonina y la otra mamá dicen esto, ¿no? De por qué no nos quedamos en este estado maravilloso en vez de volver a la tierra y podemos estar con nuestro hijito y podemos sentirnos en esta sensación tan maravillosa que es no tener el cuerpo. Y Clarencio, que es el instructor principal, le explica todo esto, que es tan hermoso, ¿no? De cuidado con lo que pedimos. No podemos pedir morir, porque en la tierra estamos por algo, y cuando dejes de estar en la tierra para ir a ese cielo y ver a esos niños, a tu hijo fallecido, vas a querer, y si te quedas ahí, vas a querer volver a la tierra para estar con tus hijos que están en la tierra. Entonces, cuidado, mucho cuidado en lo que pensamos, porque todo es perfecto. Y si estamos en esta tierra con vida terrestre, es porque tenemos que estar. Y cuando sea nuestro momento de estar allá, ya vamos a dejar este cuerpito y vamos a estar allá. Tenemos que aceptar nuestra vida, tenemos que entender que este cuerpito nos permite aprender un montón de cosas, que a veces se hace muy difícil. El dolor de una madre que pierde un hijo, no importa la edad, es un hijo. Es uno de los dolores más terribles que se pueden vivir. Pero todo es perfecto. Y este libro nos enseña que hasta ese dolor tan terrible tiene su razón de ser. Y este es un mensaje muy importante para aquellos padres que han perdido a sus hijos, no importa la edad. Pero, y todos aquellos que han perdido un ser querido y todavía están en este duelo, en este luto, en ese momento, digo porque justo en este momento estoy con varias personas que he trabajado junto a ellas el tema y estoy ayudándolas y acompañándolas en el momento del luto. Y estos mensajes son maravillosos para esas personas que están viviendo en este momento ese proceso que sentimos como una pérdida, y acá podemos entender que no es así, que no los perdemos, que hasta podemos comunicarnos con ellos. Es irnos a dormir pidiendo a nuestro ángel de la guarda, a nuestro guía, a Jesús, a María, a mi doble cuántico, no importa, en lo que ustedes crean y como lo llamen, que los lleve a ver a su ser querido si es posible, ¿sí? En este caso, estas mamás ya están listas, tanto el niño como las madres, para visitarse. No siempre es momento de poder visitarnos, y la espiritualidad amiga siempre va a estar ahí dispuesta a llevarnos en el momento preciso, que va a ser algo bueno para las dos partes, ¿sí? Así que sigamos con la historia. Antonina, que parecía más despierta que su compañera para la contemplación del excelso cuadro que nos circundaba, preguntó con encanto:
¿por qué no guardamos el vivo recuerdo de nuestras existencias anteriores? ¿No sería bendita felicidad el reencuentro consciente con aquellos que más amamos? Sí, confirmaba Clarencio mientras nuestra deliciosa excursión proseguía veloz. Pero, en la condición espiritual en que todavía nos encontramos, no sabemos orientar nuestros deseos para lo mejor. Nuestro amor es aún insignificante migaja de luz, sepultada en las tinieblas de nuestro egoísmo, como oro que se encuentra en el suelo, en porciones infinitesimales, en el cuerpo gigantesco de la escoria. Así como las fibras del cerebro son las últimas en consolidarse en el vehículo físico en que encarnamos en la Tierra, la memoria perfecta es el último altar que instalamos en definitiva en el templo de nuestra alma, que en el planeta aún se encuentra en fases iniciales de desenvolvimiento. Es por eso que nuestros recuerdos son fragmentados. Sin embargo, de existencia en existencia, de ascensión en ascensión, nuestra memoria gradualmente se convierte en visión imperecedera al servicio de nuestro espíritu inmortal. Pero si pudiésemos reconocer en el mundo de nuestros antiguos aspectos, si pudiésemos volver a ver los semblantes amigos de otras eras, identificándonos, aventuró Antonina reverente. Recuperar el contacto con los mejores sería recuperar igualmente a los peores, atajó Clarencio bondadoso. E indiscutiblemente no poseemos por ahora el amor equilibrado y puro que se consagra a los designios superiores sin pasión. Todavía no sabemos querer sin despreciar, amparar sin mal servir. Nuestra afectividad, por el momento, padece deplorables inclinaciones. Sin el olvido transitorio, no sabríamos recibir en el corazón al adversario de ayer para regenerarnos, regenerándole. La ley es sabia, pero, de todas formas, no olvidemos que nuestro espíritu apunta todos los pasos de jornada archivando en sí mismo todos los lances de la vida para formar con ellos el mapa del destino, de acuerdo con los principios de causa y efecto que nos gobiernan el sendero, pero solamente más tarde, cuando el amor y la sabiduría sublimen la química de nuestros pensamientos, será que conquistaremos la soberana serenidad capaz de abarcar el pasado en su hechura total. El ministro hizo ligero intervalo, sonrió paternalmente hacia nosotros y remató. Sin embargo, la ley es invariable. En cualquier parte, con los resultados de nuestras acciones, así como el árbol en cualquier tipo de terreno, producirá conforme a la especie a que esté subordinado. El firmamento parecía responder a las sugestiones de la conversación admirable. Bandadas de aves mansas descansaban entre las ramas que brillaban, no lejos de nosotros. El sol presentaba perceptibles rayos diferentes, hasta ahora desconocidos a la apariencia común en la Tierra, provocando indefinibles combinaciones de color y de luz. Como bendita y colorida colmena de amor, armonioso caserío surgió ante nuestra mirada. Centenares de alegres niños jugaban entre fuentes y flores de maravillosos jardines. ¿Cómo nos cuesta entender que todo lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias? Esta ley de acción-reacción, esta ley de que somos la consecuencia de nuestras acciones de otros tiempos. Que si nosotros recordásemos todo lo que hemos hecho en otras vidas, los enemigos que hemos tenido y que nosotros hemos sido enemigos de otros, las cosas que nos hemos hecho los unos a los otros, no soportaríamos ni siquiera
aceptarnos a nosotros. Es una de las cosas que a mí me pasa mucho cuando empiezo a recordar cosas de otras vidas. Son pequeños fragmentos, pero con una intensidad muy fuerte, donde muchas veces no fui una buena persona. Y por muchos años de mi vida no hubiese podido soportar pensar que fui alguien malo y malvado en otros tiempos. Y una vez, haciéndome una carta astral, la persona que me la hizo me dijo que en la época de la Inquisición yo había abusado del poder y que había hecho cosas muy cruentas, mandado a hacer las cosas, porque no era yo que las hacía, yo tenía el poder de mandar a otros, ¿no? Y de tomar la determinación de lo que había que hacer con ciertas personas. Y yo dije, imposible, yo no puedo ser esa persona, y eso lo dejé ahí. Muchos años después, cuando pude entender esto, en mi propia evolución, al ir evolucionando, madurando espiritualmente y aceptando mis errores de hoy y aprender a aceptar mis errores del pasado, pude entender que sí, que por eso no recordamos las cosas del pasado, que sí, que yo pude haber sido tan malvada y perversa como una persona de la Inquisición con poder y mandar a hacer cosas feas. Y que hoy puedo hacer mi trabajo con la mediunidad de ayudar a muchos que todavía están metidos en esa maldad, porque yo fui tan mal. Y hoy puedo ayudarlos a salir de donde están, porque puedo decirles, yo estuve ahí y yo pude salir y puedo perdonarte y puedo aceptarte con tu maldad, porque si no, yo no podría aceptarme a mí misma. Y qué importante esto de aceptar nuestro pasado, aceptarnos quién somos, aceptar a los otros. Y qué importante esta otra parte donde ella dice, quisiera morir, ¿por qué no morimos si ya nos quedamos acá? Muchos suicidas tienen ese pensamiento, me muero y ya está, terminó. No, no terminó. Cuidado, acá está diciendo, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que pedimos. No está en nosotros decidir cuándo morir. Todo esto ya está organizado y tenemos que sentirnos dichosos y ser honrados de la vida que tenemos en este mundo, que por algo estamos acá y necesitamos aprender. Entonces, por querer estar allá con los que partieron, dejaríamos de estar acá con los que están todavía aquí. Y no es la forma. Y necesitamos aprender aprender a aceptar que los que partieron tenían que partir y que no por eso nos abandonaron y nos dejaron, sino que todavía tenemos forma de tener contacto con ellos y que podemos irnos a dormir, soñar con ellos y estar con ellos en ese momento del sueño y volver y despertar con un hermoso día de haber ido a visitar a nuestros seres queridos. Y eso es lo que nos están contando acá, que eso existe, que eso pasa, porque esto, recuerden, no es una historia escrita, imaginada. Esto es verdad, esto sucedió y tenemos la dicha y la suerte de poder leerlo y entenderlo y que nos ayude en nuestra vida, en nuestro diario vivir y en nuestras experiencias terrenas, para que entendamos que no solo estamos acá, pero estamos allá, estamos de la tierra. Te espero en el próximo capítulo.